Muy bien, bueno, celebramos eso, ese día festivo ahora haciendo lo que nos gusta hacer y debatiendo estos temas tan apasionantes. Bueno, esta es la segunda edición de Trinchera Común, que pretende generar un espacio de discusión, de profundidad de análisis, compartiendo ciertos comentarios de gente entendida en los temas que vamos a tratar. Y el día de hoy tenemos a un personaje importante, colombiano, jurista de formación, profesor de la Universidad Externado de Colombia, constitucionalista, proviene un tanto de la filosofía del derecho y también del derecho constitucional. Sé que ha escrito algunas obras, artículos publicados, ha tenido una obra reciente sobre Kelsen, Gonzalo, si me equivoco, me corriges, que ha tenido acogida en Latinoamérica. Y hoy es un honor tenerte aquí, en la que vas a hablar esta vez de tu país, ¿no? Y vamos a discutir en torno a una propuesta que se ha generado en Colombia, más o menos por el mes de marzo, a partir de unas declaraciones del presidente Petro, en torno a la necesidad de la instalación de una asamblea constituyente, ¿no? En el Ecuador nosotros pasamos este proceso el año 2006 y más o menos entendemos los acalorados debates que esto genera, ¿no? Más allá de los debates políticos, hay cuestiones jurídicas que habría que dilucidar. Y en ese contexto, Gonzalo, te doy la palabra para que nos instruyas, nos hagas un mapeo de, en términos jurídicos, cómo puede esta propuesta ventilarse, si tiene asidero, cuáles son los límites y, en definitiva, queremos tus comentarios y tu apreciación, ¿no? Hola, pues muchas gracias por la invitación a Trinchera Común. Esta es mi primera vez acá en Twitch y primera vez contigo, Luis Eduardo, y con Luis Sánchez. Para mí es un honor esta invitación de la mano del amigo común Lucas Arrimada. Pues respecto a la pregunta, yo quisiera dar un contexto. Primero, Colombia tiene pues, la Constitución de 1991, que ya tiene más de 33 años, en donde la Constitución fue creada en el marco también de una dejación de armas por parte de la guerrilla, de varias guerrillas, el M-19, el EPL y el Quintín Lame, y después, digamos, un consenso general de varios partidos políticos tradicionales y un suceso que fue el asesinato de Luis Carlos Galán y otros candidatos presidenciales en el marco del narcoterrorismo, y el desprestigio de la política dio lugar, digamos, a un movimiento estudiantil que se conoció como el movimiento Todavía Podemos Salvar a Colombia, y lo que se dio luego la séptima papeleta para pedir una constituyente y luego un presidente, César Gaviria, que a través de un decreto en estado de sitio, dio lugar, digamos, a la convocatoria, y la Corte Suprema de Justicia avaló esta convocatoria, después de que en el 78 y en el 80 había establecido que solamente se podía reformar la Constitución del 86 por las vías ordinarias. En este caso dijo que en relación con el contexto de narcoterrorismo, el contexto, digamos, de crisis de las instituciones, el contexto, digamos, de protestas generalizadas o más bien de solicitudes generalizadas por una constituyente, se abría un proceso constituyente, pero para la reforma, ¿no?, de la Constitución. En el decreto de César Gaviria se habían establecido 3 límites a esa asamblea. Un límite que tenía que ver con que no se podían revocar los cargos elegidos democráticamente, ¿no?, para salvarse un poco también él, porque lo habían acabado de elegir. Y un segundo límite de que se tenía que hacer una constitución, digamos, democrática. Y un tercer límite que tenía que ver con que los tratados internacionales se tenían que respetar, sobre derechos humanos sobre todo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia estableció en la decisión que el poder constituyente no tiene límites, utilizando una idea de Carl Schmitt, ¿no?, sobre la idea de que el pueblo es finalmente el que está representado en una idea constituyente, y por lo tanto el pueblo es soberano, y por lo tanto la soberanía es absoluta, y por ende no se puede limitar a una constituyente, y declaró inconstitucional las limitaciones, pero constitucional la posibilidad de crear una constituyente. Se hizo la Constitución del 91 en un término muy rápido, 6 meses, y con
digamos, una presidencia tripartita representada por un representante del M-19, la antigua guerrilla, Antonio Navarro Wolf, el presidente también, digamos, o copresidente del Partido Liberal, Horacio Serpa Uribe, y Álvaro Gómez Hurtado, que era de un ala del Partido Conservador, que eran los partidos tradicionales. Entonces, izquierda, digamos, derecha en el Partido Conservador, y podríamos decir, pues, el Partido Liberal, que es un partido, digamos, socialdemócrata. Entonces, esta constitución, digamos, estableció el Estado Social de Derecho, estableció los derechos fundamentales, la acción de tutela, que es la misma acción digamos, de protección, estableció una Corte Constitucional Autónoma, estableció una amplia Carta de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, entre ellos pues, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social, el derecho a la educación e incluso financiación de parte de los territorios para que esos derechos se fortalecieran, ¿no? Una descentralización fiscal, se dio digamos, un esquema, una organización territorial en donde se conservaba el Estado unitario, pero con descentralización de las entidades territoriales, entre ellas los municipios y los departamentos, pero municipios y departamentos estarían encargados de prestar el servicio de educación y salud y unos recursos destinados para esto y un gasto público social que también está en el presupuesto. También se estableció pues la idea de crear una defensoría del pueblo, la idea de crear pues también una reforma política, ¿no? Es decir, que los congresistas allí no recibieran algunas dádivas para sus votos, se establecieron los derechos de los indígenas a sus territorios, a su lengua, a sus tradiciones, a la protección de la diversidad étnica y cultural. Entonces, esta Constitución del 91 es muy importante porque establece este Estado Social de Derecho y por muchos es calificada como una de las primeras constituciones, digamos, de esta idea de neoconstitucionalismo latinoamericano, ¿no? O nuevo constitucionalismo latinoamericano. Sin embargo, ya después de 33 años se ha empezado, quizás después de las protestas de Chile, 2019, 2020, empezaron también acá un estallido social muy semejante al chileno, ¿no? Con otras características, pero con la misma idea, digamos, de personas que salen a protestar y una violencia extrema respecto de los órganos del Estado, la policía y digamos, acá llamamos el SMAT, que son los que controlan las protestas, que dieron lugar a que causaran algunas muertes, que perdieran la visión algunos, digamos, con estos elementos, muy parecido en ese sentido al estallido social respecto a la respuesta que se dio. Petro, el presidente Petro, del que es el que vamos a hablar, viene del movimiento M-19, es decir, es un antiguo guerrillero de la guerrilla que hizo la paz o que dejó las armas en los años 90 y que, digamos, participó en la elaboración de la Constitución de 1991. Esa Constitución tenía 70 constituyentes y 27 aproximadamente eran del movimiento, movimiento M-19. Entonces estuvo muy bien representado, ¿no? Casi un 30% de los constituyentes eran de representantes, digamos, no estrictamente de la guerrilla, pero sí representantes de ese movimiento, que no estuvo el presidente Petro. Pero sin embargo, después de estas protestas empezó a barajar la idea de una constituyente, hacer una nueva constitución. Esta idea no es nueva, viene cuando, por ejemplo, al presidente Uribe, de derecha, la Corte Constitucional estableció que no se podía reelegir. Entonces también, digamos, los juristas dijeron, hagamos una constituyente para que se pueda reelegir. O cuando no se aprobó, digamos, una propuesta de equilibrio de poderes para que, digamos, se pudiera administrar la justicia de una manera diferente, algunos congresistas, digamos, por ahí una doctrina que se llama la doctrina de la sustitución, en donde se pueden declarar inconstitucionales reformas a la Constitución, también hablaron de una constituyente. Y ya, digamos, recientemente, después de los acuerdos de paz con las FARC en La Habana, en ese momento de discusión, las FARC pidieron una constituyente. Y además una constituyente en donde ya se decía cuántos eran los constituyentes, qué temas iban a trabajar, cómo se iba a componer la constituyente, cuánto iba a durar, es decir, algo ya consolidado. Esa idea finalmente nunca se pudo acordar
y se hundió, digamos, eso fue en la 18ª ronda de negociaciones en La Habana. Sin embargo, para muchos, después del acuerdo de paz, que se hicieron reformas a la Constitución relacionados con los derechos de las víctimas, con una idea de tratar de buscar una reforma agraria, tratar de buscar entonces una participación política de los excombatientes, para muchos eso no ha sido suficiente. Y parte, digamos, del discurso del presidente Petro es que los acuerdos de paz no se están cumpliendo. Sin embargo, él es el presidente, no es un poco la paradoja ahora, quien tendría que desarrollarlos es él, pero obviamente con la división de poderes, pues él no puede hacer todo lo que quiere, y el Congreso, en las reformas que ha propuesto como presidente, principalmente en la reforma a la salud y la reforma a las pensiones, pues fueron hundidas en el Congreso. Entonces, ante esa situación, el presidente Petro en marzo, en una alocución en el mismo lugar en donde se dieron las protestas en el año 2020, en Cali, en un lugar que se llama Puerto Resistencia, donde hay un monumento pues, relacionado con las víctimas que generó estas protestas, dijo que pues, era necesario hacer una constituyente ya que no se aprobaban, digamos, las reformas que eran necesarias. Y a partir de ahí, digamos, se generó a través de Twitter y a través de algunas comunicaciones que hizo el presidente, cuáles serían los elementos a tratar en ese constituyente. En primer lugar, desarrollar los acuerdos de paz, una reforma agraria, una idea también que tiene que ver con las reformas hundidas, ¿no? Una reforma a la salud, una reforma a las pensiones, una idea también de buscar una protección mucho más fuerte al medio ambiente, ¿no? Que es una de las propuestas también de campaña, una idea también de buscar cómo financiar la política de otra manera, porque pues a pesar de que lo que les digo, que la Constitución del 91 pretendía hacer una reforma política, pero los vicios de la política continúan, el clientelismo y la corrupción, de buscar también entonces la idea de la paz total, que es una idea de pactar entonces con los otros grupos que aún están, digamos, en armas, el ELN, una guerrilla histórica, y algunos grupos, digamos, que surgieron después de los acuerdos de paz, como pues las disidencias de las FARC y algunos grupos relacionados con el narcotráfico, ¿no? Que están también tratando de negociar con el Estado un acuerdo pues, de sometimiento. Entonces, esto es la propuesta de Petro, la ha lanzado varias veces, habló de una asamblea, después dijo que no era asamblea, sino un proceso constituyente, y bueno, va en esto. Gonzalo, tengo quizás de lo poco que sé de la configuración constitucional colombiana, me parece que el proponente a la propuesta de asamblea constituyente es el Congreso, ¿no? O sea que no puede existir otro tipo de propuesta que surja de otra iniciativa, por ejemplo, popular o presidencial. ¿Esto es cierto? A ver, el artículo 376 de la Constitución establece que se puede, digamos, abrir un proceso constituyente, ¿no? Una Asamblea Nacional Constituyente, por una vía que está establecida en la misma Constitución. Entonces dice, a través de ley, ¿no? A través de una ley, se podrá convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y la ley debe contener la competencia, el periodo y la composición de esa asamblea. Se tendrá que aprobar por mayoría absoluta en el Congreso, es decir, la mayoría de los miembros de cada una de las cámaras, 4 debates, Senado y Cámara, y luego tendrá un control previo de la Corte Constitucional de manera automática, una vez que, por vicios de procedimiento. Una vez que se haya dado este control, se someterá, digamos, esta propuesta de Asamblea Nacional, esta propuesta de ley que convoca una Asamblea Nacional Constituyente con la competencia, periodo y composición, se someterá a referéndum y tiene que participar por lo menos la tercera parte del censo electoral, que son más o menos 13 millones de ciudadanos. No hay voto obligatorio en Colombia, entiendo pues que no sé si en Ecuador lo hay, esos 13 millones de ciudadanos pues tienen que votar por el sí para la constituyente. Ese es el procedimiento reglado. Hay una discusión de tipo doctrinal, de que si la constituyente es para cambiar la constitución, o podría haber una constituyente no para cambiar toda la constitución, sino para reformar una parte. Porque dice la ley establecerá la competencia. ¿Cuál podrá ser la competencia? ¿Podrá ser total
o podrá ser una competencia parcial. Es decir, la ley podrá decir, mire, y ya hay un ejemplo, ¿no? En el año 2005 que se propuso una ley para convocar una constituyente que quería cambiar el régimen presidencial por un régimen semipresidencial. Es un solo tema. Claro que es un tema mayúsculo, ¿no? Un tema mayor, pero es un solo tema. No podría esa constituyente, si se hubiera aprobado ese proyecto de ley, pues cambiar, no sé, la idea de lo que puede ser el sistema económico, la idea de descentralización fiscal. Solamente tenía que cambiar, digamos, el régimen político. Pero entonces se habla que la constituyente también puede hacer reformas parciales. Por ahora, el presidente Petro, pues en sus distintos tweets o lo que hay, o trinos, pues que es donde se comunica, pues ha dicho, como les digo, ha variado, ha empezado con que quiere una asamblea, después dijo que un proceso, utilizando un poco las ideas de Antonin Negri, de que los procesos, digamos, son como que siempre están presentes y que el pueblo puede hacer, digamos, una constituyente permanente. Pero ya también ha empezado a hablar, digamos, los otros partidos políticos, ¿no? El representante, digamos, de la oposición, que es Vargas Lleras, dijo que pues iban a hacer una constituyente, pues, o una asamblea constituyente, pues él estaría de acuerdo y a ver quién tenía más fuerza, ¿no? Un poco lo que pasó en Chile en la segunda propuesta de la convención constituyente, donde los conservadores, digamos, optaron la convención. La guerrilla del ELN, que está en negociaciones, también dijo que estaba de acuerdo con la constituyente, pero recientemente, hace aproximadamente un mes, se cambió algunos ministros del gobierno y entró al gabinete un antiguo, digamos, ministro de Santos y ministro del presidente Samper, que se llama Cristo. Digamos, nuevo ministro del Interior, empezó sus primeras declaraciones que quería llevar a cabo la Asamblea Constituyente a través de un consenso, a través de un acuerdo nacional. Entonces ahí ya se empieza a ver que no es solamente una propuesta del presidente Petro, porque pues digamos, Cristo representa también otro sector del Partido Liberal, ¿no? El sentido, digamos, el ala izquierda del Partido Liberal representada por el presidente Samper, y quizás pues estarían allí también pensando en un consenso nacional. Entonces van en eso, como la tratar de buscar, y es algo que se ha hecho tradicionalmente en Colombia, en los años también 90 se hizo, es primero negociar entre los partidos políticos a ver si se puede lograr un primer consenso, un primer acuerdo nacional para luego sí convocar a la constituyente. Hay otro exministro, que es Álvaro Leiva, ministro canciller, que después fue destituido por la Procuraduría, que estuvo muy vinculado a las negociaciones con las FARC, que ha utilizado varias ideas. Una de ellas es que se tiene que reformar la Constitución para buscar un camino más expedito para convocar a una constituyente, que es un poco, lo ha llamado el fast track, ¿no? O sea, cuando se hizo los acuerdos de paz con las FARC, aquí se reformó la Constitución para posibilitar también reformas a las constituciones más rápidas, es decir, por la vía rápida, y se hizo, y la Corte Constitucional lo avaló. Normalmente acá son 8 debates, con el fast track eran 4 debates, para poder implementar el acuerdo de paz. Y se hicieron reformas, 3 o 4 reformas a la Constitución, o más, 6 reformas a la Constitución con base en esta ley, que ya está, digamos, pues esta reforma a la Constitución que era transitoria. Entonces está con la idea de que también se promueva un fast track, porque es que los tiempos no le dan si se convoca por el 376. ¿Cuál es también una preocupación, digamos, también de la ciudadanía, aunque el presidente Petro lo ha negado? Que, digamos, la Constitución estableció la prohibición de la reelección del presidente. Eso se hizo en el gobierno del presidente Santos. Sin embargo, la Constitución originaria del 91 no, digamos, prohibía la reelección, pero el presidente Uribe, y digamos, en la época del primer periodo del presidente Uribe, se reformó la Constitución para permitir la reelección por una primera vez, y cuando quiso volverla a reformar por referendo por una segunda vez, la Corte Constitucional declaró inconstitucional esa propuesta. Y luego se hizo una reforma a la Constitución de ese artículo 191 para establecer que quedaba prohibida la reelección y que solamente se podía reformar ese artículo, casi como una cláusula semipétrea, a través de una asamblea constituyente. Entonces fíjense que tiene una relación reelección con asamblea constituyente,
o a través de un referendo. Y parece que son, digamos, nosotros tenemos 3 mecanismos de reforma. Uno es a través del Congreso mediante el acto legislativo, otro es a través de la Asamblea Constituyente y el otro es a través del referendo. Todos tienen que pasar por el Congreso, porque si se va a hacer el referendo, es una propuesta de ley que se tiene que dar por iniciativa del gobierno, por iniciativa popular, que tiene que ser aprobada por el Congreso y luego control previo de la Corte Constitucional y luego sí sometida al pueblo. Ahí ya no tiene que participar la tercera parte. Ahí tiene que participar la cuarta parte del censo electoral y la mayoría a votar por el sí. Entonces ya se está diciendo que se están convocando unas firmas, que se están recogiendo firmas. Se necesita más o menos 1.500.000 firmas, que no es mucho, para proponer un proyecto de ley para convocar a un referendo para buscar una reelección. Entonces, aunque Petro ha negado que él se quiera reelegir, pues todo indica que estas propuestas tienen en esa dirección. ¿Cómo está? Bueno, continuando del hilo, justamente en el tema de reelección presidencial, un colega tuyo, constitucionalista colombiano, participó con un dictamen en la época en la que en Ecuador se enmendó la constitución vía legislativa para proponer la reelección presidencial indefinida. Entonces, él desarrolló allí, recogiendo parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, de la doctrina de la sustitución de la Constitución. Entonces, mi pregunta iría, si tú pensarías que más allá de que el mecanismo bueno, de acuerdo a lo que nos has relatado, todavía no se ha definido la modalidad, si es que habría realmente, si que se daría realmente el impulso o la iniciativa de un proceso constituyente, todavía no se ha definido bien la modalidad. Pero en caso de que fuera la convocatoria de una asamblea constituyente y la Corte Constitucional estaría limitada a hacer una revisión formal, me parece que entendí, de que se respeten la participación electoral y que se respeten determinadas fórmulas, ¿no? Digamos, contenidas en la normativa. Si tú crees que la Corte Constitucional tendría legitimidad para desarrollar su doctrina de la sustitución de la Constitución, que entiendo que tiene elementos como el respeto al Estado de Derecho, que incluye la separación de poderes públicos y la sujeción de todo poder al imperio a la jurisdicción, al imperio de la ley, además de la democracia deliberativa y el respeto a los derechos fundamentales. ¿Tú creerías que, primero, más allá en la práctica, ¿no? Si en la práctica la Corte puede ejercer ese tipo de interpretación para incluso regular el ejercicio del poder constituyente en su máxima expresión, si creerías, de acuerdo al comportamiento jurídico-político de esta instancia desde la vigencia, desde su instauración como máximo órgano de interpretación de la Constitución. Y por otra parte, quisiera saber tu opinión, si es que, de ser el caso de que se cumpla formalmente todos los mecanismos para que se convoque una asamblea constituyente que pueda decidir cualquier tipo de aspecto, reemplazar del todo la Constitución, si tú estarías de acuerdo en que, o defenderías una posición normativa en el que diría que la Corte Constitucional debería ser el guardián y el custodio último, incluso en un proceso constituyente en su máxima expresión. No, es una muy buena pregunta, o dos preguntas que son muy buenas, sobre lo que podría ser el control de constitucionalidad de la convocatoria de una asamblea constituyente. Como te digo, pues todavía no hay nada. Es decir, no hay, cuando te dije que en el 2005 se había hecho una propuesta de ley para convocar a una constituyente que cambiara el régimen presidencial por el régimen semipresidencial o semiparlamentario, esta propuesta se hundió. En el libro que yo tengo, que se llama Valga la publicidad, límites a la reforma constitucional en Colombia, que fue mi tesis que desarrollé en España bajo la dirección de Pedro de Vega, en el 2005 nosotros ya empezamos a discutir el tema. ¿Cuál sería, digamos, el control? ¿Sería únicamente procedimental? Cuando se convoca una Asamblea Nacional Constituyente, revisaría, como te dice, si se cumplieron el quórum, los debates, o podría haber también un control ahora que se llama, digamos, de sustitución de la Constitución. Claro, ya cuando se habla de sustitución de la Constitución, la Corte en algunas ocasiones en jurisprudencia
ha dicho que se utilizaría, digamos, esta doctrina solamente cuando es por referendo, que ya lo utilizó, o por acto legislativo, porque pues ya si se trata de un cambio total de la Constitución por la vía constituyente, pues no podría hablarse de sustitución de la Constitución. Digamos que no lo ha dicho de manera tan directa, pero sí de que existe un mecanismo que podría llegar a sustituir totalmente la Constitución y que está previsto en la Constitución, o sea, el artículo 376. Entonces, digamos, solo por vicios de procedimiento en sentido estricto, no por sustitución, porque pues se entiende que la Asamblea Constituyente obviamente tiene como objetivo cambiar toda la Constitución, ¿no? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si se convoca una Asamblea Nacional Constituyente para crear un régimen, que estos son ejemplos que lo utilizan mucho los filósofos del derecho incluyendo al que nombras, que es Carlos Bernal, en su libro sobre lo que pasó en Ecuador, sobre la reelección indefinida y sus conceptos? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se convoca, estos son ejemplos, digamos, hipotéticos, sí, simplemente de filosofía del derecho, Robert Alexi, para hacer una constitución totalitaria o una constitución injusta o una constitución, o sea, que recuerden que dice que la competencia, el periodo y la composición. Supongamos que el proyecto de ley dijese, vamos a hacer una constituyente en donde solo participen los hombres blancos y pudientes, o los de determinado partido político, porque dice que la composición también se refiere no solamente al número, sino a las calidades. Supongamos que dice que esa constituyente va a regir por un periodo permanente, no temporal, y que prácticamente ese constituyente a gobernar, va a reemplazar al Congreso, como pasó un poco con Venezuela, cuando no ganó en una ocasión el presidente Maduro, convocó a una constituyente que parece que reemplazó a la Asamblea Nacional, que era el Congreso. O que dijese que la competencia va a ser eliminar, digamos, a una etnia. Entonces, claro, ahí nos podríamos decir, es decir, o una constitución totalitaria, o una constitución injusta, o una constitución que elimine los derechos fundamentales o la división de poderes. Entonces es una pregunta que todavía queda por responder. ¿El control debería ser solamente procedimental? ¿O también la Corte podía decir, oiga, esta propuesta constituyente va en contra de lo que puede ser la idea de una constitución? La Constitución se caracteriza por ser una norma que divide los poderes, protege los derechos, ¿no? Permite, ¿no?, la alternancia del poder, conservar el Estado de Derecho. Es decir, esta propuesta que ustedes quieren presentar, congresistas, pues esto es inconstitucional, porque lo que va a derivar esto es que se crea algo que no sea constitución, sino otra cosa. Pero son ejemplos eminentemente de escuela, ¿no?, como de teoría. En la práctica, ¿no?, podríamos decir que la doctrina de la sustitución, ¿no?, pues está encaminada a establecer que no se sustituya la Constitución, los principios y valores de la Constitución vigente, que la reforma se utilice para reformar, para no cambiar. Pero la propuesta constituyente ya es otra cosa. La propuesta constituyente sí es para cambiar, no para reformar, al menos cuando se trata de una competencia total. Ya discutiríamos el caso de una competencia parcial, porque ahí sí, a pesar de que sea asamblea constituyente, sería un mecanismo de reforma y no de cambio. Pero bueno, todo queda por estudiar, no se ha dado el primer caso. Yo creo que la Corte podría empezar a dar líneas sobre esto y podría incluso establecer algunos parámetros ya de una revisión más sustancial. La segunda pregunta que está relacionada más como mi posición sobre qué, un poquito sobre... ¿Me repites como la segunda pregunta? No, si tú creerías, más allá de la práctica de los últimos años, si tú creerías que, por ejemplo, existe un concepto normativo, una visión ideal de la Constitución, digamos que uno pudiera anclarla en una teoría liberal de la democracia, que establezca específicamente estos principios de división de poderes, de alternancia o de pluralismo político, de derechos fundamentales, mínimamente los
los derechos, que protejan las libertades negativas, digamos una imagen, una noción normativa, a partir de la cual, como un ideal regulativo, a partir de la cual uno poder valorar la constitución formal, al menos la formal, porque la constitución material sería otro debate. Entonces, si tú tú sostienes una definición normativa de constitución, una concepción normativa de constitución, más anclada en en las nociones de democracia liberal o en un sentido de democracia deliberativa, y entonces tú dirías que la Corte Constitucional pudiera, digamos, ejercer competencias para limitar este tipo de alguna hipotética propuesta, yo qué sé, así como Asamblea Constituyente Permanente, etcétera, ¿no? Los casos que me pusiste de ejemplo. No, es muy buena pregunta. Obviamente hay dos posiciones. Podríamos decir, la primera es la de Carl Schmitt. Y dice, la Constitución simplemente es una decisión política para crear un orden jurídico y una unidad, podríamos decir, en un Estado. Y pueden haber constituciones democráticas liberales, pueden haber constituciones socialistas, comunistas y constituciones totalitarias, si se quiere. Es decir, porque la Constitución en últimas es un orden político, según esa posición. Pero hay otra posición en donde dice, mire, ojo, quizás sería la de Sieyès, yo diría, un poquito por ahí, ¿no? Sobre esa línea, ¿no? Una cosa, ¿qué significa Constitución? Es decir, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es muy clara en el artículo 16, al establecer que toda sociedad que no divida poderes y no proteja derechos carece de Constitución. Obviamente esa es una posición que Carl Schmitt critica y dice que es la democrática liberal y se burla de ella y que dice que es la posición burguesa de Constitución. Y últimamente pues han empezado a darse, digamos, unas constituciones iliberales, unas constituciones que aparentemente pues dividen poderes y protegen derechos, y en la práctica no lo hacen, que digamos, tendríamos la misma concepción de Lowenstein de las constituciones nominales. David Lowe tiene un trabajo importante sobre estas constituciones que él llama constituciones impostoras, ¿no? Sham Constitutionalism, constitucionalismo aparente. En un libro publicado por el Externado, él dice que hay muchas constituciones que dicen, por ejemplo, la de Eritrea, que dice que se dividen los poderes, se protegen los derechos y en la práctica no hace nada de lo que dice la Constitución, ¿no? Utilizando un poquito esto también de Ferdinand Lassalle, de la Constitución formal y la Constitución, digamos, social, práctica. Obviamente me decantaría por la segunda posición, es decir, la Constitución tiene una relación con la democracia liberal muy íntima, una relación muy estrecha. Ahora, ¿qué hacer con constituciones que, por ejemplo, no dividan los poderes? Pensemos, por ejemplo, en la Constitución cubana, o que protegen ciertos derechos y no otros. Volvemos a la Constitución cubana, ¿no? O que, pues, por ejemplo, no contengan derechos fundamentales. Ahí ya vienen otras constituciones. Por ejemplo, la Constitución australiana no tiene derechos fundamentales en su constitución, simplemente tiene pues, la organización de los poderes públicos. Entonces, diríamos que no tiene constitución. Las primeras constituciones, digamos, históricas en Norteamérica no tenían tabla de derechos, muchas de ellas, ¿no? Algunas sí, como la de Virginia. Entonces, ¿no serían constitución? Algunas constituciones, digamos, no escritas, como lo que puede ser en Reino Unido, Gran Bretaña o Nueva Zelanda, que pues tiene más bien una serie de leyes, o la misma Israel, ¿no? Que tiene una ley fundamental. Bueno, yo creería que hay que seguir pensando en esta temática, ¿no? Creo que el constitucionalismo tiene una relación estrecha con la idea de derechos fundamentales, tiene una idea estrecha y, digamos, muy, muy relacionada con la división de poderes, la alternancia del poder y el Estado de Derecho. ¿Qué hacer con las que no tengan esos componentes, ¿no? O que no los tengan tan desarrollados, o que engañen porque la Constitución dice que sí la tienen y en la práctica no? Yo creo que esa es una tarea también de crear una serie también de categorías, ¿no? Entonces podríamos decir, mire, yo estoy hablando de una constitución democrática liberal. Si usted está hablando de una constitución socialista, pues es perfecto, ¿no? Esa es su constitución y ese es su modelo, pero no
tienen los mismos caracteres. Ahora, claro. Dame un ratito, Luis Eduardo, por favor. Claro que a mí me chirría mucho traer a colación a juristas como Carl Schmitt, y más bien me interesaría, digamos, retomar el pensamiento clásico, especialmente aristotélico, cuando él establece cuáles son las formas de constitución, ya sea una división, una distinción, la principal distinción entre una constitución oligárquica de una constitución democrática, estableciendo específicamente el quién soberano, ¿no? Los pobres libres, coyunturalmente eran los muchos, normalmente son los muchos, y los millonarios. Pero también luego, retomando el pensamiento de Maquiavelo, con esta constitución, con esta visión dinámica del poder constituyente para poder canalizar los conflictos sociales que son irremediables en toda comunidad política, ineludibles en toda comunidad política, y también que también es parcialmente retomada por Thomas Jefferson cuando establece que cada generación debe tener su propio derecho a establecer su propia constitución, sin limitaciones, digamos, en cuanto a las cuestiones sustantivas. Y ahora se está poniendo de moda la cuestión de un constitucionalismo híbrido, un constitucionalismo plebeyo, que apunte, que acentúe el rol del sujeto político protagónico en una comunidad política que se dice democrática. En este caso, las mayorías sociales, que un conjunto de minorías que sumadas todas pueden hacer unas mayorías sociales, que las mayorías precarizadas, los movimientos campesinos o los sindicalismos, etcétera, etcétera. Entonces, ese conjunto de minorías hacen una gran mayoría, y entonces poner la visión en el quién que ejerce el gobierno en una determinada constitución, más bien una visión materialista de la política en general, pero de la constitución en particular. Eso porque, por ejemplo, también, no sé si estás con el tema de la obra de Fishkin y Fortbat, que hablan de un constitucionalismo antioligárquico para remarcar el aspecto democrático, porque la principal oposición teórica, o al menos desde el pensamiento clásico, es entre democracia y oligarquía. Entonces, ¿cómo podría ser posible pensar en una constitución formal que garantice los derechos de una minoría social pudiente? Y entonces, frente a esta posición, se remarca, se acentúa la cuestión inclusiva, la cuestión redistributiva y la cuestión contra la plutocracia que establecen estos autores. Digamos, como para pensar en una visión normativa de constitución que pueda distinguirse un poco de la que muy bien pones el énfasis con el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa. Y sí, y claro, hay constituciones de las democracias llamadas plenas o consolidadas que no tienen un catálogo de derechos y sin embargo materialmente se los respeta, porque basta con, como diría, utilizando la metáfora del profesor Garrel, basta con, digamos, poner el énfasis en las máquinas para que se respeten los derechos. Entonces, como poner, digamos, en una visión normativa de constitución que sea un poco distinguible de la como Walton también diría la expresión del constitucionalismo como ideología liberal, digamos, ¿no? Pues digamos que eso, hay una variedad de posiciones sobre la temática, y está bien que la haya porque el tema no es fácil. Una de ellas, podríamos decir, es si nosotros decimos que la Constitución es el pueblo. Yo creo que ahí está parte del asunto. ¿Quién es el pueblo? ¿El pueblo son los más pobres y desfavorecidos? ¿O también incluye a los ricos y los que no sean tan desfavorecidos? ¿El pueblo es simplemente una facción? ¿O el pueblo tenemos que ser todos y somos los que vamos a hacer la Constitución? Sobre esta base, si ya definimos qué es pueblo, ¿no? Y cómo se implementa, digamos, esta voluntad popular, porque no es fácil. Es decir, de pronto tenemos un país que pues, puede ser como Suiza o como Ecuador, que no son países tan grandes, y entonces podríamos, no sé, a través de Internet y a través de lograr la democracia directa.
donde todos estén presentes en una asamblea constituyente. Por ejemplo, en este momento podríamos decir, mira, estamos en sesión constituyente y tener a nuestros, no sé, 10, 15, 20 millones de ciudadanos conectados, haciendo la Constitución y solucionado el problema de la representación. Pero aún así, porque estamos en una democracia directa, aún así, que es uno de los problemas que detecta Sieyès, porque lo que dice Sieyès es, lo ideal es que las constituyentes lo haga el pueblo, las haga el pueblo, porque pues, finalmente esa es la idea, ¿no? Rousseau. Pero vamos a ver qué pasa en Francia. Era 1789. Pues eran 5 millones de ciudadanos y están desperdigados en todo el territorio. ¿Cómo reunir a esos 5 millones para que resuelvan cuál es su constitución? Él dice, no se puede. Por lo tanto, se deben nombrar unos representantes y esos representantes deben, digamos, expresar la voluntad común y hacer la constitución. Y si ella se adelanta, dado que no son digamos, el pueblo directamente, pues tienen unos límites, que son los representantes. Uno de esos límites es que hagan una constitución. Pues no los designamos para que gobiernen, no los designamos para que hagan leyes, no los designamos para que juzguen, los designamos es para que hagan una constitución. 2, que sean congruentes. Es decir, si yo te elegí a ti para que me representaras, porque yo soy del gremio de los campesinos, y pues, no sé, el trigo en determinada provincia, y tú pues vas a representarme, pues no me puedes defraudar, tienes que representarme adecuadamente y rendirme cuentas, ¿no? Entonces hay una congruencia entre representantes y representados. Y luego, diría también, tienen que trabajar por un tiempo, no pueden estar allí perennes, es decir, sin límites. Esto lo diría así, entonces vamos a ver lo que tú dices, ¿no? Aristóteles y los tipos de constituciones en su idea de politeia, porque es que no hablo de constituciones sino de politeia, es muy diferente. Lo que hizo Aristóteles fue analizar prácticamente varias ciudades, estados y decir cuál era su forma de organización. Esto le llamaron, digamos, modernamente las constituciones de Aristóteles, pero hay una gran discusión allí. O sea, que Atenas fuera una democracia y que Esparta entonces no lo fuera, pues, es su forma de gobierno. Decir que esto eran unas constituciones, pues vamos a ver, ellos en realidad no tenían una norma expedida por el pueblo que lo reglara. Simplemente Aristóteles lo que hizo fue explicar cómo se gobernaban en esas ciudades-estado. Ahora, vuelvo otra vez a repetir, constitución es un concepto. Los conceptos van cambiando. Los conceptos no pueden tener, digamos, una idea de que esto significa solamente esto. Porque los conceptos van transformándose, van mutando, van utilizándose según lo que quiera la sociedad que significa. Ahora, lo que he tratado de explicar es que desde mi punto de vista el concepto de constitución debe tener un nexo estrecho con el concepto de democracia y el concepto de democracia liberal. Si esto no es así, por ejemplo, la Constitución cubana, pues listo, no pasa nada. Quizás démosle otra categoría, Constitución socialista. Claro, y eso salvamos quería el problema. Si no se quiere salvar el problema, pues listo, entonces todas son constituciones, pero desde mi punto de vista, si hay una constitución que no cumple con esos elementos, yo creo que no es constitución. ¿Qué vamos a hacer? Pues, no sé, ha dado lugar a otras discusiones, por ejemplo, lo que tú decías sobre democratizar más las constituciones, buscar que las constituciones como en Ecuador no sean constituciones hechas por hombres blancos y pudientes. Durante años y generaciones las constituciones se han hecho por una élite, y la constitución de Montecristi pues se incluyó a los indígenas, que son la gran parte de la mayoría, digamos, de la población ecuatoriana, a mujeres, a personas que nunca habían participado en una constitución. Y pues que eso está bien. Parece que incluir, aparte, personas que no hayan sido incluidas en los procesos constituyentes, de cualquier otra manera siempre está bien. Sí, a mí me parece que, bueno, hemos dado con el meollo del asunto, ¿no? Con respecto al control que debe hacer una Corte Constitucional sustantivo de los valores y principios que defiende una Constitución en vigencia. Es decir, quien se aparta cualquier procedimiento legal o de enmienda o de reforma o de instauración de una Asamblea Constituyente debe de respetar los límites del Estado constitucional,
¿no? Esto un jurista estaría de acuerdo a afirmarlo, ¿no? Pero habría que entonces precisar de que este es el paradigma del el Estado de derecho democrático, ¿no? De la democracia constitucional, ¿no? La pregunta del que es una pregunta, digamos, a nivel político, pero también de reflexión teórica, es si en efecto, como bien dijiste, Gonzalo, la Constitución es un concepto, entonces como concepto escapamos del paradigma de democracia constitucional, por tanto, el control sustantivo de los valores de determinada propuesta no cabría, porque el control sustantivo es sobre qué tipo de ideales normativos, sobre el ideal normativo del Estado constitucional, con todo lo que esto implica, es decir, respetar, por ejemplo, las decisiones de la Corte Constitucional, los fallos de triple reiteración, respetar, por ejemplo, ciertas decisiones legislativas con carácter de ley que estén vigentes, ¿no? Entonces, allí radica un principal escollo, ¿no? Es decir, los límites normativos, ideales de la propuesta de Asamblea Constituyente. Y por otra parte, parece que, de acuerdo al procedimiento práctico que se tiene, como es el Congreso el principal proponente de la propuesta de convocatoria a la Asamblea Constituyente, el Congreso, a través de la expedición de una ley, fija los límites, ¿no? Límites de participación, límites de instauración, de tiempo. Ahora, aquí parece, presupongo, de que esta constituyente ya estaría limitada desde un inicio. Entonces, por otra parte, tenemos la pregunta, que es una pregunta de reflexión teórica, es decir, es una asamblea constituyente del poder originaria, es decir, con capacidad ilimitada frente a los poderes constituidos que emanan de la Constitución del 91, o es una constituyente limitada en tanto y en cuanto hay una ley que fija estas competencias. Más allá, por supuesto, del primer aspecto que había resaltado, de las contradicciones que puedan existir en el caso de un control constitucional sustantivo, que ya no vele solamente por la forma, sino también que haga las reflexiones en torno a la defensa de los principios del Estado liberal. Gonzalo. No, es otra muy buena pregunta. Yo creo que el debate ha sido muy interesante, porque es, bueno, digamos, pensemos otra vez en el 91, ¿no? Que César Gaviria estableció un decreto que limitaba a la Constituyente y la Corte Suprema de Justicia de la época, dice el Constituyente no tiene límites. Y citó a Carl Schmitt y citó, digamos, la idea de poder constituyente de este autor. El pueblo es soberano, el pueblo es absoluto, el pueblo es ilimitado, el pueblo no puede tener límites, ¿no? Se olvidaron siempre de Sieyès, que fue el que creó la idea de poder constituyente, en donde dijo, él se observó que es que el pueblo no puede actuar directamente, actúa por medio de sus representantes, hasta la fecha. Y por ende, si actúa por medio de representantes, el poder constituyente puede tener límites, congruencia, competencia y temporalidad. Gonzalo, pero la idea, digamos, estándar es la de Schmitt. Y es la idea más repetida y la idea más que incluso es más atractiva para muchos, ¿no? Dime. El originario, poder originario. Ahí como se ha mencionado mucho a Sieyès, también hay un concepto clave de Sieyès, es la categoría de nación, por oposición al pueblo. Ni los muy miserables o pobres que no puedan valerse por sí mismos para tomar decisiones, ni los que excluía, pues no, ni a los indigentes que no pueden valerse por sí mismos y a la vez como a los muy pudientes que vivan de las rentas y que no produzcan para la nación. Y eso es un elemento, fue una categoría sustancial para ver cuál es el sujeto político protagónico en el proceso constituyente francés. También es importante eso de esa cuestión de la nación. Sí, digamos, a responder por partes. Entonces, primero lo de si tiene límites el poder constituyente y con base en el 376, digamos, de la ley. Porque pues sí, se convocará a una asamblea constituyente mediante ley que establecerá la competencia, el periodo y la composición. Y como les digo, la composición no solamente es el número, la composición es también las calidades de los que componen. En la propuesta constituyente, digamos, que se hundió en La Habana, o esa propuesta de las FARC, decían que tenía que haber una parte de los excombatientes, que tenían que haber militares retirados, que tenían que haber personas LGTBI, mujeres,
Recuerden la idea de constituyente paritaria de la Convención Constituyente chilena, que tiene que haber indígenas, curules especiales, campesinos, personas desplazadas. Entonces, también se tiene que pensar en que la ley podría limitar la composición de esta asamblea, no solamente en el número, sino en las calidades de esos constituyentes. Y luego la competencia, ¿qué haría esta constituyente? Y luego el periodo, ¿por cuánto tiempo actuaría? Entonces ya hay unos límites que podrían darse en la ley del artículo 376. Además de que la constituyente tiene que crear su propio reglamento, ¿no? Entonces la misma constituyente se creará un reglamento que limite, como pasó también en Chile y en todas las constituyentes, esto lo ha trabajado John Elster, digamos, reglamentos constituyentes, y pues ahí también te estará... Está en intermitencia, me parece, Gonzalo. La limitación a través del reglamento. ¿Se fue? Ahora creo que volviste. No se te escuchó la última parte de Elster. No sé, es que se fue un poco la señal, no sé si fue mi internet. Pero concluyo, entonces queda todavía esa discusión. ¿Se tiene que el constituyente? Hay otros que dicen, por ejemplo, algo interesante, que son, oiga, ¿qué vamos a hacer con los tratados internacionales firmados y ratificados por el país? Tanto los tratados, digamos, de límites, ¿no?, como los tratados sobre derechos humanos. Es decir, Colombia con una constituyente no podría decir que entonces no va a cumplir un tratado o convención, o lo podría decir. Las normas preconstituyentes serían un límite al poder constituyente, las normas de jus cogens podrían ser un límite al poder constituyente, ¿no? La Convención Interamericana podría ser un límite está el caso, digamos, de la última tentación de Cristo, que no limitó a la constituyente, pero sí le hizo reformar un artículo que ha producido, digamos, una asamblea constituyente sobre la censura. Entonces, ¿pueden ser los tratados internacionales y las normas de derechos humanos un límite al poder constituyente? ¿O el poder constituyente es ilimitado? Hay varios casos de la Corte Interamericana que han limitado, digamos, han hecho que se reformen las constituciones. Entonces, es una buena discusión. Yo me iría por la vía de que la constituyente tiene límites y que no es un poder soberano ilimitado, por más del atractivo que suene. Uno, porque la constituyente no es el pueblo, o sea, las asambleas constituyentes no es el pueblo directamente el que las hace, son representantes. Dos, porque finalmente la idea de una constituyente es hacer una constitución. Y entonces, pues si hacen otra cosa, pues ya no sería digamos, una constituyente. Ahora, ahí viene la discusión. Y también, digamos, yo en esto cedería a que hay algunos que consideran que la Constitución simplemente es una norma que establece una forma de gobierno que incluso puede ser autoritaria, que puede ser antidemocrática y liberal. Es una regulación que regula una forma de Estado y de gobierno. Perfecto. Yo no lo llamaría Constitución democrática liberal. Esa sería mi posición. Ya sobre lo que dice Luis sobre la nación, evidentemente, Sieyès, pues eso, no, habría que analizarlo un poco más. No sé si es un aristócrata, pues finalmente es un abate. Entonces él dice que la soberanía no está en el pueblo, sino en la nación, cosa que también lo dice, no sé, Kant. Entonces, pues, ¿qué querrían con esto? Decir que, pues, no a lo Rousseau, que es que el pueblo llano, ¿no?, es el que tiene el poder, sino que un concepto más abstracto y menos problemático como la nación, y que podría llegar a ser más útil, ¿no?, para evitar, ¿no?, la tentación más radical de la democracia, que es que gobiernen, pues, gobierne el pueblo llano y no las élites. No lo sé, habría que investigar más hacia eso. Sí, yo quisiera pasar ahora que hemos, digamos, hecho un recuento incluso de alta teoría política, con autores muy relevantes, al aspecto político práctico, Gonzalo, para quienes no estamos enterados de la situación política en Colombia. ¿La propuesta tiene una vía, digamos, de aceptación política en el Congreso como para expedir una norma que inicie la convocatoria? ¿O cómo es la correlación de fuerzas y qué escollo tiene el presidente Petro para poder presentar? Digamos que
Petro es un personaje muy popular en las clases populares, que votaron por él por la busca de un cambio que se necesita. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Y Colombia y la Constitución del 91 no ha podido hacer muchas cosas respecto a lo que puede ser la reforma agraria. La tierra sigue estando en manos de unos pocos y ahí han habido muchas, digamos, personas desplazadas de sus territorios que llenan, digamos, las ciudades y que están en muy mala situación. Colombia es un país violento, Colombia es un país que masacra, Colombia es un país que asesina. Colombia es un país que tiene un gran problema, digamos, derivado del narcotráfico, de la delincuencia. Colombia tiene una serie de problemas políticos y problemas de corrupción, como toda la región, donde la gente está realmente harta. Entonces, Gustavo Petro, digamos, representó esa idea de cambio, pero pues también empezaron a salir escándalos de corrupción, últimamente, ¿no? De allegados al propio, digamos, partido histórico, del pacto histórico, personas allegadas a la izquierda, no ni siquiera los políticos tradicionales que se aliaron con Petro en estas elecciones, sino personas muy de su confianza, pues han sido descubiertas en actos de corrupción. Incluso su hijo está siendo investigado por la financiación de su campaña política, ¿no? Entonces esto da lugar a que la gente ya tenga un poquito más de prevención respecto a lo que es esa promesa de cambio. Y esa promesa, digamos, de que esto podría ser algo distinto. Obviamente, digamos, los petristas, podríamos decir, consideran que es que el Congreso no ha dejado hacer esos cambios porque pues, le han tumbado varias reformas, salud y pensiones. Y algo reforma agraria, podríamos decir que está por ahí, y algo reforma justicia, y que son las élites tradicionales y los partidos tradicionales que piden cuotas y piden, acá se llama mermelada, ¿no? Algo a cambio de votos, y de hecho, pues eso ha pasado. O sea, Petro, para poder aprobar sus últimas reformas, lo que ha hecho es la política tradicional, como lo han hecho todos los expresidentes, es decir, darles alguna dádiva, un ministerio, clientelismo, o alguna ayuda, porque si no, no le votan. O sea que sí podría en ese sentido tener una mayoría del Congreso que proponga una propuesta constituyente. Sí podría lograrlo políticamente. La política es dinámica, decimos aquí, y fíjense que tristemente, pues los congresistas funcionan a partir de todo este sistema. Es decir, si a mí como congresista me dan, no sé, ha pasado, acá le dieron una notaría a uno, entonces votó, al otro pues le dieron un ministerio a un partido político, entonces pues va a votar, esa es la política, o les dieron, digamos, unos dineros, no digamos por corrupción, sino que pues unos dineros que se pudieron dar al gobierno, no sé, arreglar unos puentes caídos en determinado departamento, pues ese congresista se siente agradecido. Y ya están los otros hechos de corrupción que también se han descubierto, es decir, se han utilizado acá la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que está dedicada con un presupuesto, digamos, que pagamos todos a atender pues lo que puede ser un desastre, ¿no? Un terremoto, una inundación o una sequía, como pasa en La Guajira, y han tomado esa plata para contratar, para robársela, para pagar congresistas de manera directa. Gonzalo, no sé cómo estás de tiempo, ¿podría una pregunta más? No, perfecto, no, Luis. Sí, justamente a propósito del contexto sociopolítico, social, político, económico de Colombia, a partir, digamos, capturando las realidades de la vigencia de la Constitución del 91 hasta la actualidad, y pudiendo, digamos, que describir rasgos salientes, por ejemplo, los altos, o sea, si lo ponemos comparativamente previo a la Constitución del 91, quizás no tiene ni comparación, pero la violencia política continúa con el tema del paramilitarismo, y especialmente, que algo que nos atañe a nosotros fue el tema del Plan Colombia con los desplazados que hubo, pero también los altos niveles de pobreza que llegan a casi el 30 o el 40% de la población, la tasa de desempleo que ronda los 2 dígitos, la desigualdad incremental, que esto es un fenómeno nuevo que Colombia ha
digamos, se ha disparado en cuanto a estos índices de desigualdad con respecto a la región latinoamericana en términos comparativos. Y teniendo en cuenta que el proceso de paz que tuvo todo este proceso, que tuvo su votación popular y luego su convalidación constitucional por vía de la máxima magistratura de control de constitucionalidad. Teniendo en cuenta estos factores, uno diría, claro, siempre el tema de la apertura del proceso constituyente conllevaría un problema, o siempre se dispara en la cuestión de la estabilidad política. Entonces, pero yo te preguntaría, es una cuestión más, digamos, de más profundidad, en el sentido de, si tú crees que la estabilidad político-jurídica que habría, digamos, bueno, por decir, en la mayoría de la población, o al menos una minoría bastante, que digamos que coopta un poco la esfera pública, el debate público, si tú la ves que hay un consenso pasivo tácito, un consentimiento pasivo tácito respecto de la forma de gobierno instaurada y el régimen jurídico político instaurado con la Constitución 91, ¿o tú crees que el elemento de la coerción o la violencia potencial, más que verosímil en el caso colombiano, tiene mucho que ver con esta, digamos, ¿cómo diríamos? Como que pensar en una imposibilidad o en un peligro, un riesgo de cambiar la Constitución, de aperturar estos canales y que pudiendo llevar a que sucedan cosas peores, digamos. ¿Cómo ves? Aquí ha pasado muchas cosas en Colombia, igual en Ecuador, pero ahorita está empezando más. Quizás yo lo que les estoy contando es muy parecido a lo que pasa en el hermano país. Pero ha sido un país muy violento, mucho más violento que el Ecuador, es decir, un país que tiene unos índices de violencia, pues realmente que son pues muy preocupantes y que han dado lugar pues a que generaciones enteras hemos vivido pues en medio de la violencia y que nos hemos acostumbrado a ella y que nos parece ya algo cotidiano. Parte, digamos, incluso de la cultura colombiana ya es una cultura violenta. Incluso podríamos decir que acá el colombiano sí lo suele ser una persona agresiva, bueno, no sé, de pronto te chocan el carro, de una vez estás ahí ya peleándote con el que te chocó o sea, es una cultura que nos ha llevado a ser unas personas muy, muy, muy violentas culturalmente. Pero obviamente esta violencia que depende también de una historia larga, de larga duración, de mediana duración y de corta duración, ¿no? Utilizando algunas de las categorías de historiadores. Yo diría que obviamente ha habido una violencia de Estado. Obviamente ha habido, digamos, una serie de elementos, no digo, digamos, obviamente, sino que es que tristemente, más bien, no ha habido dictadores en Colombia, sino del 54 al 57, uno, pero por mucho tiempo, digamos, la bota militar, o dado, digamos, la amenaza comunista que se dio en toda la región en esta supuesta Guerra Fría, pues fue muy, muy cruenta, ¿no? Y muy, podríamos decir, violenta, y se cometieron desapariciones, y se cometieron asesinatos, y se cometieron masacres por parte del Estado. Y recientemente se hizo, o sea, el gobierno de Álvaro Uribe, o sea, recientemente, en el año 2000, pues se dieron más o menos 6.467 lo que llamamos acá falsos positivos, personas que fueron asesinadas para decir que eran guerrilleros, no lo eran, sino que era porque pues se dio una política de que se hacían ascensos o se le aumentaba el salario a los militares y policías por cada baja en combate. Se tomaban personas de barrios populares justamente para darles empleo, esas personas se les asesinaban, se les ponía uniformes militares con armas, supuestamente eran guerrilleros, y no lo eran, sino eran personas civiles engañadas y asesinadas por el Estado. Entonces, es una sociedad extremadamente violenta,
y todos los, digamos, este es uno solo de los casos. O sea, contados, más de 6.400 falsos positivos, así se llaman, ¿no? El nombre es un poco también para discutir, entonces, eso está allí, ¿no? Que una constituyente, pues, no sé, una propuesta de Petro pueda generar alguna idea, así, algún entendino de... aquí el otro gran problema, como también está pasando en Ecuador, es el narcotráfico. O sea, no sé cuánto parte de la economía y del PIB vive el narcotráfico. Entonces, este problema no se puede solucionar solamente por parte de Colombia. Es un problema global, con una demanda, digamos, muy alta y unos beneficios, digamos, económicos también muy altos en unos países muy pobres, ¿no? Entonces, estas mafias y esta economía, digamos, ilegal, que no solamente es narcotráfico, porque ahora también es oro y coltán, y también trata de blancas y trata de migrantes, o sea, va aumentando, ¿no? Que ya estaba viendo también esta economía ilegal de esto de los préstamos, ¿cómo se llama? Bueno, que hacen algunos colombianos, ¿no? Bueno, en el exterior. Estas mafias, ¿no? Pues, derivadas de todas estas faltas de oportunidades, ¿no? Porque uno diría, ¿por qué me voy a meter yo a cultivar coca y luego a producir cocaína? Sí, es muy, muy rentable, pero finalmente el dinero no, si yo soy un campesino, no es que me quede mucho, la verdad. Me queda como si yo cultivara cacao, que tiene, digamos, un precio muy alto ahora. Pero lo tengo que hacer porque pues hay unos grupos acá ilegales que si yo no cultivo coca me matan o me desplazan, ¿no? Los indígenas del Cauca. Con lo cual a mí me toca sembrar coca. Y estos grupos ilegales, que son ejércitos completos, pues que algunos dicen que son guerrilleros, ¿no? Pues someten a estas personas o le plantean simplemente la idea de que si usted no siembra coca, pues se tiene que ir o lo matan, básicamente. Usted va a sembrar coca. Y los laboratorios y todo esto, digamos, finalmente pues podrían estar aquí en Colombia, pero el dinero pues que puede llegar a estar no es que llegue a todos esos campesinos y personas, digamos, humildes, llegan a otras, pues a otras personas, ¿no? Pero la violencia, en cambio, directa de lo que puede ser en ese negocio, sí llega a esas personas más vulnerables, indígenas, campesinos, porque es que, lo que te digo, si finalmente no van a sembrar lo que se dice que tienen que sembrar, o se van, se desplazan del territorio, o los matamos. Con lo cual, pues tienen que sembrar esto. Entonces, tiene que haber una política estatal relacionada con esto y una política global, digamos, con relación a las drogas y al narcotráfico, porque pues, no hay otra manera, ¿no? La legalización sería, digamos, una de las ideas que están rondando, porque acá ni siquiera está legalizada la marihuana comercial, ¿no? Que ya en otros países pues lo está legalizada, es decir, Estados Unidos, varios estados ya es legal, pues sembrar marihuana y comercializarla. En Suiza, en Canadá, en muchos países ya pues es un negocio, pero acá no, los cultivos son ilegales y la comercialización también. Entonces pensar de pronto en la legalización, pensar de pronto pues en buscar unas alternativas, digamos, a lo que puede ser la lucha contra el narcotráfico, pues de manera, digamos, violenta, digamos, con el uso de la fuerza, porque esto, pues, llevamos muchísimo tiempo y no ha podido llegar a solventar absolutamente nada, pero ha dado lugar a una serie de violencias que siguen presentes con relación a este negocio. El problema es que ahora no solamente es narcotráfico, está también el oro, ¿no? y la minería ilegal, el coltán, los migrantes venezolanos y otras nacionalidades que quieren migrar hacia Panamá, pues son coaccionados por grupos ilegales y que tienen que dar, digamos, de coyotes o como se llamen, tienen que dar una serie de dinero para poder pasar allí por el tapón del Darién. Y además, pues otras economías ilegales como la trata de blancas y el gota a gota podría ser, ¿no? Los préstamos estos, digamos,
de usura, no con violencia, sino, no sé, hace además de todo lo que pueden ser las delincuencias, el tren de Aragua y todo esto que llega acá. Entonces, ¿por qué se produce todo eso en Colombia, no? Y no se presentaba tanto en Ecuador. Había un candidato presidencial, digamos, que fue alcalde de Bogotá, que era Tanas Mocus, y él decía, es por la cultura. Si yo me meto, y él explicaba, si yo me meto en el narcotráfico, mi expectativa de vida pueden ser 40, máximo 50 años, porque es un negocio que muy riesgoso. Pues si yo no me meto, pues mi expectativa de vida puede ser más larga. Entonces, si tenemos una cultura en donde nosotros, digamos, como sociedad, nos demos cuenta que es mucho mejor vivir sin estas economías ilegales que vivir con ellas, pues de pronto podría haber una transformación. De lo contrario, no. Pero nuestra cultura, no sé si también está, digamos, por la idea de que la cultura del vivo, la cultura del que se cola, la cultura del que se trampa, es celebrado, y el que hace las cosas de manera correcta es considerado que es estúpido, bobo o un idiota. Claro, ahí sí concordamos contigo. Yo creo que ambos estamos de acuerdo de que más allá de los aspectos formales, de la instalación de un nuevo orden jurídico, parcial o total, y más allá de cualquier declaración de principios de los estados, de la amplitud de derechos a nivel formal, si las constituciones no se materializan con políticas públicas, con buena cultura democrática, con una cultura respetuosa a los derechos humanos, de nada sirve a nivel formal tener amplios catálogos de derechos que no van a poder ser materializados y males sociales que tienen que alcanzarse a través del financiamiento y de una política pública dirigida e inteligente, ¿no? Las constituciones no van a poder hacer nada frente a la criminalidad. Esto parece estar muy claro. Gonzalo, no queremos seguir, digamos, abusando de tu tiempo. Te damos las gracias por haber compartido con nosotros. Yo creo que todos hemos disfrutado de este conversatorio que gracias a ti lo has enriquecido. Te agradecemos por estar aquí y esperemos tenerte en otros programas, ¿no? Vamos a ver qué sucede con la Asamblea Constituyente y seguro nos irás explicando si es que se llega a instaurar y cuáles son los debates al momento. Luis, no sé si quieras decir algo antes de concluir. No, muy agradecido también por un placer también poder compartir esta tertulia con Gonzalo y extenderle la invitación para ver si es que esta potencialidad se materializa, se actualiza y vemos que se instaura, se llega a activar algún tipo de modalidad de poder constituyente, y entonces que sería muy bueno contar con Gonzalo nuevamente para que nos ponga al tanto, nos ponga al día de lo que está sucediendo. Y darle fuerza, darle fortaleza al debate público en la materia específicamente jurídico-constitucional, que también en el Ecuador, como sabrás y se estará siguiendo, es una cuestión que está en el día a día. Y yo creo que es el objetivo de este programa, ¿no? Justamente incentivar el debate, el conversatorio, siempre con rigurosidad de análisis. Por eso tu presencia aquí, Gonzalo, ha sido muy esclarecedora. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Espero poder volver a estar aquí. Me pareció un espacio muy relevante porque las preguntas fueron, digamos, muy importantes y el diálogo. Le dimos espacio también a algunos elementos más allá de lo jurídico, algunas opiniones ya, no sé si llamarlas políticas o bueno, pero yo creo que es muy importante siempre a través de los medios de comunicación, digamos, que tenemos ahora Twitch, que yo no conocía, comunicarnos y intercambiar ideas. Yo creo que las ideas son una forma, ¿no? Nosotros de tratar de, pues, buscar utilizar esas ideas para, como decimos, como ya lo dijiste, solucionar problemas concretos. Las ideas se tienen que aplicar a la práctica y buscar cómo esas ideas resuelven ciertos problemas, ¿no? Que pueden ser problemas muy, muy difíciles. Bueno, muchas gracias a todos y nos veremos en una nueva edición de Trinchera Común. Gracias. Chao. Chao.
Chao.